Hola, muy buenas tardes. Soy Yasmin Paricio, coordinadora de Políticas, Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia. Y nada, simplemente en nombre de Casa Asia, pues os quiero dar la bienvenida a la presentación del libro El Códice Boxer, publicado por Edicions de la Universidad de Barcelona, en la colección Transferencias 1400-1800. El Códice Boxer o Manila es, la verdad, una verdadera joya que plantea numerosos interrogantes acerca de su autoría, su cronología precisa, sus finalidades y su carácter culturalmente híbrido. Y hoy tenemos la suerte de presentar el libro que reúne por primera vez, gracias a sus editores y a los diversos autores que han participado en él, diversos estudios que tienen como objetivo dar respuesta a todas estas cuestiones. Así que, antes de dar la palabra a todos los ponentes, dar las gracias a las instituciones involucradas, a la Universitat Pompeu Fabra, a Edicions de la Universitat de Barcelona, a los ponentes y, por supuesto, a las más de 200 personas que os habéis interesado en esta presentación del libro. Hoy nos acompañan Joan Lluís Palos, que es director de la colección Transferencias 1400-1800 y profesor titular de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Joan Lluís nos presentará la colección. Después daremos la palabra a Carlos Martínez Xau, catedrático emérito de la UNED y miembro de la Real Academia de la Historia. Carlos Martínez nos presentará el libro en concreto. Y para finalizar, los editores del libro, Jean-Paul Rubiés, que es profesor de investigación y CREA en la Universitat Pompeu Fabra, y Manel Oye, que es profesor de estudios chinos también de la Universitat Pompeu Fabra. Tras todas las intervenciones, pues daremos turno a las preguntas por parte del público. Os ruego que las formuléis, por favor, vía chat y yo las transmitiré a los ponentes. Y también animar, sabemos que hay algún autor que está aquí como asistente, por favor que se anime a participar, que estaremos encantados de poder contar con su participación. Y nada, sin más dilación, Joan Lluís, cuando quieras, la palabra es tuya. Muchas gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Yasmin. Yo creo que se me oye bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Lo que estaba diciendo es que como el título de la colección en la que se publica este libro, el Códice Boxer, como título de la colección indica, pues Transferencias 1400-1800 es un conjunto de libros que se circunscriben a un periodo cronológico muy concreto, desde finales de la Edad Media a principios del mundo contemporáneo. A finales de la Edad Media, podríamos decirlo de esta forma, el mundo empieza a hacerse cada vez más pequeño. Puntos del planeta que habían vivido completamente desconectados entre sí, ahora comienzan a tener relaciones cada vez más intensas. Nos interesan las relaciones políticas, las relaciones económicas, pero sobre todo en esta colección nos interesan las relaciones culturales. Nos interesa saber cómo, podríamos decir, ese empequeñecimiento del mundo, si se pudiera hablar así, permite que culturas que habían vivido aisladas entre sí, desconectadas, ahora se encuentren. Nos interesa un fenómeno que además está recogido en el subtítulo del libro que hoy presentamos. Quiero decir, el hibridismo cultural. Cómo unas culturas influyen en las otras y lo que surge es quizá una visión nueva del mundo, una visión más cosmopolita. Bien, el libro que hoy presentamos, del Códice Boxer, encaja perfectamente, como estoy diciendo, en este planteamiento de la colección y yo quiero, por lo tanto, empezar agradeciendo a los autores, coordinadores del volumen, a Manel Oye y a Jean-Paul Rubiés, de entrada, la idea que tuvieron en la propuesta que nos dirigieron de publicar este libro. Bueno, ya lo explicarán ellos mejor que yo, el resultado de un seminario celebrado en la Universidad Pompeu Fabra. Quiero agradecerles el seguimiento tan detallado que han hecho de todo el proceso y el esmero y el cuidado que han puesto
en los menores detalles la edición de un libro que tiene una característica y es un componente visual, gráfico muy destacado, que ellos lo han cuidado especialmente bien. Quiero agradecerle también al profesor Carlos Martínez Shaw su disponibilidad para estar esta tarde con nosotros. Él conoce este libro desde hace tiempo y ha podido seguir también el proceso de elaboración y hoy no podía faltar en este momento culminante de la presentación del libro en sociedad. Quería agradecerle también a Casa Asia y en particular a Yasmín Padillo todas las facilidades que nos han puesto para hacer la presentación del libro. Y, por último, y no quiero ya alargarme más, quería darle las gracias a las personas responsables de las ediciones de la Universidad de Barcelona por el cariño que han puesto en el cuidado también de todos los detalles, quizá en particular, no sé si se puede personalizar, pero la editora del libro, Mireia Sopena, que, digamos, ya llevamos, con quien llevamos tiempo trabajando, ¿verdad?, codo a codo, y que, digamos, con la que tenemos tantos motivos de agradecimiento por su diligencia y por la manera como está pendiente de todas las cosas y que eso permite que el resultado sea un libro tan visualmente, no solo, por supuesto, el contenido, pero también visualmente tan de categoría como el libro que hoy presentamos. Yo no quiero decir nada más porque me parece que, digamos, lo que están esperando todos ustedes es que se empiece a hablar del libro y no propiamente de la colección. Con lo cual, muchas gracias, Yasmín, y yo te devuelvo la palabra para que... Muchísimas gracias, Jean-Lluís. Gracias por tus palabras de agradecimiento. Y doy la palabra a Carlos Martínez Shaw para que nos hable del libro concretamente. Muchas gracias, Carlos, también por estar aquí con nosotros y sabemos que es un privilegio tenerte, así que, gracias de nuevo. Bé, bona tarda a tothom en primer lloc y ahora a partir de ahora tengo que empezar lo mismo que ha hecho mi querido amigo Juan Luis Palos. Tengo que empezar por los agradecimientos. Yo empecé un poco al revés, porque en primer lugar quiero agradecer la invitación personal que me han hecho mis dos buenos amigos de la Universidad Pompeu Fabra, ¿no?, Joan Pau Rubiés y Manel Ollé, que fueron los primeros que se pusieron en contacto personal conmigo para que estuviera presente en esta sesión, que primero iba a ser presencial, luego ha tenido que ser virtual, pero esa es la moneda corriente hoy día en todos los actos académicos de este tipo. Yo no me he librado de ninguno que no haya pasado de presencial a virtual. O sea, en ese sentido responde a la regla común. Así que a ellos dos, por la confianza que me dan y que me han dado en muchas otras ocasiones y por lo mucho que le debo en el aprendizaje de los estudios asiáticos, pues en primer lugar, gracias. En segundo lugar, gracias a Casa Asia y en este caso, pues la representante en este momento, Yasmín Padillo, ¿no?, a la que he conocido hoy mismo y estoy muy contento de haberlo hecho. Casa Asia, yo me escribo con ellos algunas veces y le digo, es una pena, Casa Asia es Madrid-Barcelona, pero no es más. Yo las actividades las tengo que seguir cuando puedo, en las que hay, ¿no?, que vayan online, y si no, pues Casa Asia es para mí nada más que un repertorio de actos que me dejan pues eso, con el agridulce sabor de saber que se están haciendo, pero saber que yo no puedo participar en ello. Alguna vez he abierto a Valencia, alguna vez tal, pero Sevilla, que es donde yo vivo, donde yo resido, donde ahora estoy confinado, como todo el mundo está confinado, pues no es beneficiaria directa nunca de esto. En cualquier caso, muchísimas gracias por lo que hace Casa Asia y en este caso por haber apadrinado, haber sido anfitriones de este proyecto. En tercer lugar, dar las gracias a las ediciones de la Universidad de Barcelona y en concreto a los responsables de la colección Transferencia. En este caso, ejemplificado pues quien nos acompaña ahora, mi buen amigo Jean-Lluís Palos, ¿no?, compañero de la Universidad de Barcelona desde ya hace mucho tiempo y con el cual también pues mantengo una relación muy estrecha. Así que todos ellos, muchísimas gracias por hacer posible, ¿no?, la presentación de este libro que tiene mucho de privilegiado, de excepcional, el Códice Boxer.
ya entro en materia y hablo de él porque, bueno, han dicho que no hable tanto y demás. Las videoconferencias se hacen muy pesadas y uno habla mucho. Me dijo, no te pases de 20 minutos, me dijo concretamente Joan Pau y Joan Pau Rubies. Y intentaré no pasarme de aquí. Pero primero hay que hacer una presentación de qué es el Códice Boxer, porque yo tengo la experiencia de que entre colegas muy preparados, muy solventes en muchas materias, en historia moderna, incluso en historia de mundos europeos, le dice, el Códice Boxer, ¿eso qué es? No, de entrada hay un desconocimiento muy grande de lo que es este documento excepcional. Pues bien, hay que presentarlo al Códice Boxer en primer lugar, porque si no, no se entienden los estudios que vienen detrás. El Códice Boxer es un conjunto encuadernado, ¿no?, de documentos de excepcional valor que reúnen al mismo tiempo pues, la palabra y la imagen. Es una, dicho rápidamente, es una serie de documentos excepcionales para el conocimiento de la geografía, de la historia y sobre todo de la antropología de diferentes pueblos del Asia Oriental y del sudeste asiático a finales del siglo XVI. Esto es lo que es esencialmente el Códice Boxer. Es un libro que tiene muchas páginas, pero muchas páginas también en blanco. Y páginas útiles tiene 314 páginas, para que nos hagamos una idea de lo que tenemos entre las manos. Estas páginas de texto son crónicas, relaciones y otros materiales de la época en que fue compaginado. Tiene además 97 páginas, casi un centenar de páginas, que están dedicadas a una serie de imágenes iluminadas, muy bellamente dibujadas y que dan idea pues, de esos pueblos y de algunas otras cosas, ¿no?, que ahora, en las cuales entraremos más tarde. Es un libro que todo el mundo está de acuerdo en considerarlo una fuente primaria privilegiada, muy relevante, que une estas descripciones literarias, las pone en paralelo con un poderosísimo complemento en las imágenes, ¿no? Hay esta unidad de texto e imagen que no se da con mucha frecuencia, ¿no?, en las recopilaciones históricas. Es un libro además que tiene una complicada y larga historia, ¿no? Porque es un libro que está compuesto en Manila, como ahora los responsables, ¿no?, pues se encargarán de señalar, compuesto en Manila en la última década del siglo XVI, que finalmente llegó a ser encuadernado en Madrid en 1614, muy posiblemente, y que luego quedó en el olvido durante 3 siglos, nadie sabía de él, y de pronto, pues por un azar del destino, aparece en una subasta inglesa en el año 1943 al subastarse como parte de la biblioteca de Lord Ilchester, que había quedado un poco damnificada durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí sucede pues, un hecho azaroso, pero verdaderamente providencial para nosotros, que es que un gran especialista en la materia, en los estudios asiatistas, como es Charles Ralph Boxer, pues se entera de esto, acude a la subasta y por un precio muy bajo consigue hacerse con el libro y este hombre comprende enseguida pues, el valor extraordinario que tiene, ¿no? Ha sido un hombre que muy buen conocedor de la historia del Asia portuguesa, de la historia del Asia holandesa, pues decide ponerlo en valor, escribe un artículo de presentación del año 50 que los editores del libro que ahora vamos a comentar, no del Códice Boxer, sino del libro que ahora vamos a comentar en torno al Códice, han tenido el buen acierto de traducir al castellano y colocarlo al final del libro como un documento más. Esta presentación del año 1950, que fue la primera que da a conocer este documento extraordinario. Finalmente, pues Boxer vende el libro a la Universidad de Indiana en Bloomington y va a parar a la Lilly Library de esta misma universidad y allí, pues después de una serie de peripecias también, pues acaba siendo digitalizado y puesto al alcance de todos los que puedan tener acceso con ciertas condiciones a este tipo de material de investigación.
Es en este momento, ya tenemos el libro con posibilidad de acceso cuando se inician las ediciones. Hay que tener en cuenta que las ediciones críticas de este libro, las dos primeras y las dos únicas hasta el momento, son del año 2016. Un libro escrito a finales del siglo XVI hasta el año 2016 no tiene ediciones. Los primeros en hacerla es un historiador, George Brian Sousa, con una traducción inglesa, ¿no?, de Geoffrey Scott Turley, que sale en la editorial, famosa editorial Brill de Leiden, y que es la primera que pone el libro en su versión castellana original, más la traducción inglesa, al alcance del público. El mismo año, lo cual es un verdadero esfuerzo, un profesor de la Universidad de Alicante, un gran experto en temas islámicos, ¿no?, Isaac Donoso, pues se hace también cargo de esto, y por cuenta de una institución filipina también publica el texto íntegro en castellano, mientras que una compañera, María Luisa García, hace la traducción al inglés y se publica el conjunto en Quezon City, en las Filipinas, y en esta doble versión, el castellano original y la lengua que es hoy lengua de comunicación cultural única o casi única en Filipinas, que es el inglés. Y allí se publica la totalidad del libro más la totalidad de las imágenes, lo cual representa un esfuerzo extraordinario y es lo primero que tiene uno que hacer. ¿Qué es este libro? Una pequeña mínima descripción de qué son estos textos y qué son estas imágenes. Hablemos primero de los textos. Los textos se llaman 22 jornadas, las jornadas son 22 textos. Para cortar rápido, porque si no, no llegaremos a tiempo. Los textos son textos anónimos, son relaciones, descripciones, derroteros, sin firmar. Todos son anónimos con ligeras excepciones. Hay dos firmados por Joan Ribeiro Gallo, que es el arzobispo, el combativo arzobispo de Malaca, muy prohispano y que interviene en varias actuaciones en este momento en la vida política y militar del Asia Oriental. Hay también otro texto portugués, el de Miguel Roxo de Brito, que es la otra aportación, como ya veremos, portuguesa a la cosa. Y luego también se conoce al autor de la descripción de China. Es una parte de la descripción de China famosa, hecha por el agustino Martín de Rada. Estos son los 5 textos. Hay 5 textos que son posibles de localizar, a cuyos autores son posibles de localizar. El resto son anónimos. ¿Y de qué tratan esto? También muy rápidamente. Pues trata, en primer lugar, del área de las Marianas, Isla Guam, y de las Filipinas, con Cagayán, Zambales, Visayas, Luzón. Una segunda parte con toda el Asia del Sudeste, Borneo, las Islas Molucas, Java, Aceh, Sumatra, Patani, que es un sultanato malayo en Tailandia, Siam, la costa occidental de Nueva Guinea, y por último los reinos más conocidos. Hay una jornada dedicada al Japón y luego otras dedicadas a China. China es más complejo todavía porque hay mucho material, hay material de batallas, de palacios, hay toda una serie de imágenes de lo que diríamos el panteón chino, los dioses e ídolos chinos, y también un bestiario chino donde hay animales reales, pero sobre todo los animales fantásticos, ¿no?, de la mitología china. Por último, hay un último capítulo dedicado al reino de Champa en el actual Vietnam, más las 97 páginas que ilustran, la mayor parte de ellas ilustran pues a los habitantes de estas regiones que van saliendo una y otra vez. Fin del Códice Boxer, para que la gente sepa qué es el Códice Boxer y la importancia que tiene. Pero claro, aquí tenemos a dos grandes especialistas en historia de Asia en la Universidad Pompeu Fabra, que son Manel Ollé y Joan Pau Rubiés. Ellos se dan cuenta de que este libro tiene una trayectoria extraordinaria, que la edición de Isaac Donoso es muy buena, es excelente, pero que posiblemente hay preguntas que puedan ser contestadas de una forma más profunda, y organiza un coloquio en la universidad en la cual invitan, además de hablar ellos mismos, pues invitan a otra serie de autores y de especialistas como el propio Isaac Donoso, autor de la edición, a John Crossley, a Sun Yen Chen,
a Paulo Jorge de Sousa Pinto, Pablo Pinto, que está al parecer entre el público, lo cual celebramos, y se decide pues a hacer un encuentro, un coloquio, un simposio en torno al libro para intentar contestarse a estas preguntas sobre el que a veces se conoció como manuscrito de Manila y que ya pues universalmente se conoce como el Boxer Codex en inglés, Boxer Codex o Códice Boxer en castellano. ¿Cuáles son las preguntas que se contestan? Los que van a intervenir esencialmente en la contestación de estas preguntas son los dos máximos especialistas en la cuestión. En primer lugar, Manel Ollé, en segundo lugar, Joan Pau Rubiés. Ellos contestan. Primero, ¿qué contexto nace este extraño libro? Pues nace en el contexto del mundo hispano-filipino, de ahí uno de los subtítulos, ¿no? La hibridación cultural, es un contexto hispano-filipino que está en relación también con el mundo chino, muy en relación con el mundo chino, y que además pues tiene unas ciertas aportaciones portuguesas, porque no en vano nos encontramos en lo que Pierre Chenu llamó el Pacífico de los Ibéricos, y por eso pues aquí sí que hay estas conexiones, ¿no? que son las que quiere ilustrar la colección de la Universidad de Barcelona a lo que hemos leído, en la cual se enmarca el libro. ¿Qué más preguntas se trata de contestar? Pues la pregunta siguiente es, ¿quién patrocina este libro? ¿A quién se le ocurre la idea de vamos a hacer un libro de este tenor? Pues todo indica, después de los estudios de Isaac Donoso, de Manel Ollé, de Joan Pau Rubiés, todo indica que esto es la obra personal del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, y luego fue continuada después de su muerte en el año 1593 por su hijo Luis Pérez das Mariñas, que fue su sucesor como gobernador interino, desde luego, de las Filipinas. Ellos son los que lanzan esta idea. Pero ¿quién es el antólogo, el compilador de todo esto? Pues hay muchas tesis. Manel Ollé defiende que tiene que ser o el procurador de las Islas Filipinas, Hernando de los Ríos Coronel, o bien quizás una persona de gran predicamento, como puede ser el oidor de la audiencia de Manila, Antonio de Morga. Bueno, hasta ahí está. Joan Pau Rubiés insiste aún más en este tema, trata de hilar, como se dice en catalán, de filar més prim, de hilar más fino en esto y llegar a unos autores aún más concretos. Y en este sentido, pues él opina que pudo ser personas muy del círculo de los Las Mariñas, como el licenciado Gómez de Bustamante de Andrada, que pudo ser el verdadero pensador de cuál debía ser el contenido del libro. Pero también da como aún más probable al secretario personal del gobernador das Mariñas, que se llamaba Juan de Cuéllar. Esto me recuerda a otro Juan de Cuéllar, famoso botánico del siglo XVIII, también famoso por su intervención en Filipinas. Pues bien, esto parece que también queda claro a partir de esto. Pero, ¿quién es el autor de las imágenes? ¿Esto quién lo pinta? ¿Quién lo dibuja? Se ha hablado siempre pues, de varios chinos del Parián de Manila. Son artistas chinos del Parián de Manila con un gran dominio técnico y asesorado en lo que tenían que hacer, que tenía que ser una tarea, un dibujo esencialmente antropológico por toda esta serie de personajes que intervienen en ello. También aquí, ¿no? Pues Manel Ollé avanza la figura de Ken Jeong, castellanizado como Juan de Vera, que pudo ser a lo mejor no uno de los chinos del Parián que intervinieron en los dibujos, sino a lo mejor el único, el que hizo él solo, pudo haber hecho todos los dibujos con alguna ayuda o incluso sin esta ayuda. En cualquier caso, los dibujos tienen este enfoque antropológico en el sentido de que en muchas ocasiones se refleja la pareja hombre-mujer para de esta forma diferenciar sus vestimentas, para de esta forma poner armas en los hombres, algunas veces en las mujeres, en algunos casos pues señalar la desnudez de algunos de estos pueblos frente a las vestimentas lujosas, ¿no? Pues del mundo japonés o del mundo chino. Esto es todo lo que aporta, ¿no? Esos trabajos de Manel Ollé y de Joan Pau Rubiés. Faltaba por contestar una última cuestión. Bueno, ¿y esto para qué se hacía? ¿Por qué se tenía allí? Pues
última pregunta, pregunta básica. Este libro se trataba de un magno regalo, ¿no? Como se dice en los estudios, un magno regalo al rey de España. Es decir, se trataba de enviarle una obra verdaderamente vistosa, suntuosa, exótica al rey de España para interesarle de alguna forma en aquel mundo para que iniciase labores que podían ser de comercio, de evangelización o incluso bélicos, incluso militares, un poco al estilo del famoso mapa enviado por Guido de la Besaris también a Felipe II y que se encuentra en el Archivo General de India. El regalo no llegó a manos de Felipe II porque él, antes de que llegase la obra a Madrid, murió. Entonces fue recibido por su hijo Felipe III. Y ahí, pues, con esa caracterización de magno regalo se cierra toda una caracterización que ellos ahora tratarán de ampliar. Yo poco más puedo decir, nada más que señalar para no dejarlos atrás la obra, lo que han aportado estos autores. Pues John Crossley se ha ocupado de la figura del dominico Juan Cobo, que fue el primer experto español en lengua china y que posiblemente, según él, pudo ser el intermediario entre los patrocinadores y los artistas angleses del Parián de Manila. Sun Yat-sen se ha ocupado de una jornada muy especial que nos pone en contacto con una etnia muy rara china, de los Jake, que entran a partir de las comunicaciones orales con el sur de China. Paulo Jorge de Sousa Pinto, Pablo Pinto, pues habla de los materiales portugueses, a los que ya me he referido, ¿no? Los materiales firmados por el obispo de Malaca o firmados por el navegante Miguel Rojo de Brito. Esa es su gran aportación. Hay que insistir, no quiero pasarme del tiempo, en la intervención nueva de Isaac Donoso. Isaac Donoso, como experto en el Islam, se ocupa de los aspectos islámicos del códice, lo cual acentúa más este carácter de hibridación que tiene el códice. Él habla de los grandes centros islámicos ya presentes en este mundo. Primero, en la isla de Luzón, la principal isla de las Filipinas hispanas, donde había grupos de tagalos ya profundamente islamizados, frente a otros que no lo estaban. También del sultanato de Brunei y luego de algunas etnias ya islamizadas en China como los Hui, que también estaban, que ya se habían islamizado. Y sobre todo marca esto, ¿no? Es la llegada de los españoles, ¿no?, que no impidió, por ejemplo, que siguiera la islamización de la isla más grande de Filipinas, que es la isla de Mindanao, o del archipiélago de Joló. Por el contrario, impidió la islamización de la isla de Luzón, que pasó de un monoteísmo a otro monoteísmo, del Islam al cristianismo, y que además impidió que las fuerzas islámicas de Brunei o de Patani o de tal, pues estas fuerzas islámicas pudieran llegar a constituirse en sociedades imperiales o imperiales, incluso el sultanato de Aceh o de Aceh en Sumatra. Es decir, que ahí la participación, la llegada de Legazpi, pues introdujo un cambio etnocultural de primera magnitud en este campo. Fin. Nos encontramos ante un documento excepcional, el Códice Boxer, y nos encontramos ante una serie de trabajos, de estudios extraordinarios sobre el códice que nos permiten situar al códice de todos los puntos de vista, de sus impulsores, de sus orígenes, de sus autores materiales, tanto de textos como de imágenes, de los propósitos u objetivos coloniales que estos autores se propusieron hacerlo llegar como magno regalo a España. Y, en definitiva, poner en valor, ellos son los que han puesto en valor este texto que es singular por la colaboración entre la letra y la imagen para profundizar en el conocimiento de la realidad histórica. Así que, de nuevo, muchas gracias a tots vosaltres. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por compartir tanto conocimiento en tan poco tiempo. Gracias. Y resolver algunas de los misterios, dudas que envuelven a este códice. Así que gracias otra vez. También gracias por tus palabras
Y antes de dar la palabra a Jean-Pau, darte la buena noticia que aunque no estamos físicamente en Sevilla, gracias o por desgracia a la pandemia, ahora todas nuestras conferencias y cursos están online, con lo cual podrás, cuando quieras, asistir a ellas. Es decir, es una de las cosas positivas que tenemos en estos momentos, ¿no? Que podemos ofertar los cursos y conferencias como la de hoy a todo el mundo interesado. Sí, sí. He visto esto anunciado, ¿no?, en el correo electrónico de Casa Asia y me ha alegrado muchísimo porque de esa forma podré seguirlo. Muchas gracias. Gracias, Carlos. No es la primera persona que nos lo dice y por eso hay que ver lo positivo dentro de lo negativo. Y gracias de nuevo por... Muy bien. Muchas gracias, Yasmín. Gracias, Carlos. Gracias. Jean-Pau, cuando quieras. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes a todo el mundo. Good afternoon para aquellos que estén en Inglaterra o en Australia, aunque es hora de dormir ahora en Australia. Voy a empezar, aunque sea pesado, también agradeciendo un par de cosas, y lo siento porque ya ha habido muchos agradecimientos, pero es obligatorio en mi caso. Desde luego, para empezar, a Carlos Martínez Shaw por sus palabras siempre estimulantes. Lo eran ya en las clases que nos daba hace más de 25 años en Barcelona y lo sigo siendo hoy. Gracias también a Joan Lluís Palos por haber acogido este libro en la colección que dirige. Gracias también a Casa Asia por organizar este evento y con este entusiasmo que le habéis puesto. Lo que no se ha mencionado aún es que el libro ha sido posible también porque hemos tenido un apoyo económico, institucional, tanto por parte de la Generalitat de Cataluña a través de Agaur, que ha fundado un grupo de investigación del cual Manel y yo formamos parte en la Universidad Pompeu Fabra, dedicado precisamente a los encuentros culturales en la época moderna en los imperios ibéricos. Y además hemos recibido también financiación del Ministerio del Gobierno de España, una financiación que nos ha permitido fundar el libro como tal, es decir, que se publicase con la calidad con que ha salido, con las imágenes en color, etcétera, etcétera. Un proyecto sobre mediaciones culturales, misiones religiosas y diplomacia en el mundo ibérico de Asia y el Pacífico, en el cual también Manel y yo y otra gente formamos parte. Entonces, es necesario que conste este agradecimiento. Paso ahora, no voy a hablar por mucho tiempo, voy a decir tres cosas, básicamente. La primera, voy a hablar de lo que es el título que Manel y yo le hemos dado a la introducción de nuestro libro, El redescubrimiento del Códice Boxer. Hace ya 70 años que se publicó el artículo de Charles Boxer, al cual como Carlos ha anotado, hemos querido traducir también en nuestro libro como apéndice, porque es en sí ya un documento, es un artículo clásico que nunca tuvo el impacto que debería haber tenido, a mi parecer, por una razón muy sencilla, porque Charles Boxer, tras de escribir el manuscrito, se lo quedó en su biblioteca privada. Y es solo tras su muerte que la Lilly Library de Indiana tiene la feliz iniciativa de no simplemente ponerlo a disposición de los especialistas, sino hacer una edición digital. Esta edición digital está hecha con enorme calidad, es accesible a todo el mundo y es lo que realmente ha permitido lo que podemos llamar este redescubrimiento, una explosión de estudios que culmina, bueno, no estudios, una explosión de estudios, de ediciones, de hecho, que permite que salgan estas dos ediciones casi paralelas, aquella a cargo de George Brand Sousa y Jeffrey Turdley en Brill y, por otro lado, la dirigida por Isaac Donoso. Estas dos ediciones salieron justo en el momento en que Manel y yo organizamos el coloquio en Barcelona y nos facilitaron el traer gente, especialistas que pudieran trabajar sobre este manuscrito. Y debo decir que tanto Isaac Donoso, que participó, como George Brand Sousa, que no está en el libro, pero que también participó, tuvieron también, digamos, el buen espíritu de crear una sinergia positiva entre sus ediciones paralelas que salieron, digamos, sin conocerse una a la otra originalmente, y nuestro grupo de investigación. Y esto yo creo que es un ejemplo de colaboración
cuando en el mundo académico a veces aparecen rivalidades y rencillas, nosotros hemos tenido la ventaja de poder crear un espíritu de colaboración que yo creo que nos ha permitido configurar un libro, digamos, que no es sencillamente una recopilación de estudios casuales, sino que ha sido planificado alrededor de, primero, un coloquio y luego como libro. El coloquio no es idéntico al libro, hay en el libro cosas adicionales. El libro, sin embargo, lo que yo creo que ha sido, sobre todo, es un esfuerzo de poner una serie de piezas y de ángulos complementarios para que saliera un trabajo coherente, donde las distintas voces de los autores, de los contribuyentes, digamos, pudieran cubrir una serie de ángulos complementarios. Y debo advertir también que nos llega ahora la noticia de una tercera edición castellana este mismo año en México, a cargo de Luis Abraham Buenandica, que es posible que esté hoy también con nosotros porque le hemos avisado de esto. Y lo digo porque, de nuevo, se trata de una tercera iniciativa independiente que demuestra el enormísimo interés que despierta este códice. Bueno, a partir de aquí, el segundo punto con el que quiero centrarme es sencillamente, en pocas palabras, el valor de este documento. Ya ha sido mencionado el tema por Carlos de nuevo, pero querría, digamos, resumir en que este es un álbum etnográfico único, producido en Filipinas en la época moderna, que yo sepa ningún otro, no hay ningún otro. Y además es bastante único, incluso si tenemos en cuenta toda la producción novohispana, aunque existen algunos casos paralelos posibles, como el Códice Mendoza, por ejemplo, en novohispano, con materiales náhuatl. Sin embargo, yo creo que por sus características este libro de Filipinas es absolutamente único. Y tiene un valor triple. En primer lugar, sus contenidos empíricos, es decir, tanto historiadores como antropólogos pueden utilizarlo como una fuente primaria de primer orden. En segundo lugar, es un documento especial para analizar la mirada etnográfica de sus autores, es decir, no lo que nos dice, sino cómo lo perciben, lo que entraría dentro de una historia de la cultura y de las mentalidades. Y yo diría más, sin haber hecho este trabajo de analizar la mirada del etnógrafo o del artista ilustrador, lo que podamos decir de tipo empírico sobre lo que nos dice puede ser erróneo. Podemos caer en trampas muy fácilmente, porque lo que percibe el etnógrafo, el misionero o el oficial de la corona no es necesariamente lo que es una realidad social y cultural, sino lo que es una interpretación dentro de un marco colonial e imperial. Por tanto, yo creo que este enfoque en la mirada, digamos, en la mirada del etnógrafo de la época moderna en este contexto colonial imperial es imprescindible. Y estas fuentes nos permiten acercarnos a ellos de un modo privilegiado porque tienen una gran riqueza interpretativa y una gran riqueza, digamos, de juicios de valor implícitos. Finalmente, en tercer lugar, este es un documento de gran valor porque de modo excepcional nos ofrece una ventana para conocer mejor las interacciones culturales con la comunidad china de Manila. Y no voy a decir mucho más porque creo que Manel, que es el gran especialista en el tema, dirá más sobre el tema luego. Sencillamente quería apuntar a este elemento. Por tanto, nuestra finalidad es, ya habiendo tantas ediciones que están surgiendo como bullets, digamos, como por todas partes, nuestra finalidad no ha sido tanto dar a conocer el texto, aunque desde luego también queremos hacerlo, sino, sobre todo, queremos crear ya una base interpretativa sólida. Es decir, reunir los mejores especialistas que hemos encontrado que pueden aportar desde estos ángulos distintos pues aportaciones sobre tanto el material chino como sobre el material portugués como sobre la interpretación artística, como la cuestión de la autoría, en la cual me centro yo en mi propia aportación, o la cuestión, digamos, de cuáles son las finalidades de la obra desde el punto de vista de los que la promovieron, Gómez Pérez Dasmariñas y quizás su hijo Luis Pérez Dasmariñas.
En este sentido, y el último punto que voy a hacer, sencillamente, es que creo que nuestro libro permite avanzar hacia nuevos consensos respecto al contexto y respecto a la autoría de la obra. Y cuando digo esto, añado que no pretendemos eliminar un margen de interpretaciones plurales. Es decir, hay cosas que no las podemos determinar de un modo definitivo. No podemos decir quién compiló la obra. Sin embargo, creo que podemos delimitar más claramente cuándo se hizo, entrar con mayor profundidad en la cronología. Yo creo que personalmente, mi apuesta personal es que más allá de 1593, los materiales posteriores no son de la obra original y que, por tanto, el verdadero promotor es Gómez Pérez Mariñas, más que su hijo. Y luego, y por eso me he centrado de cada autoría, pues a sus secretarios y la gente que trabajó con él durante aquellos años, de 1590 a 1593. Sin embargo, y creo que en ese sentido podemos decir que hay otras opciones que son menos probables. Por ejemplo, Antonio de Morga, Ríos Coronel, etcétera, me parecen menos probables, pues porque ya se salen de esta cronología concreta. También me parece que los autores misioneros que sin duda colaboraron en la comunidad San Clay, como Juan Cova, no son, sin embargo, los que determinan la voz principal de las relaciones de Filipinas que tenemos. Todo esto, sin embargo, lo digo con humildad, con modestia, es solo una aportación dentro de varias. Es decir, existen otras voces, existen otras interpretaciones y tanto John Crossley como Isaac Donoso, como Paulo Pinto, como Manel Uller, como todos los otros autores, creo que tenemos y tienen el derecho a una cierta valoración personal interpretativa. Y termino diciendo, este es un libro plural, que yo creo que avanza el conocimiento, que marcará, creo, un antes y un después en el conocimiento de este códice, pero sin embargo queda aún mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan Pau, moltes gràcies. Y nada, pasamos la palabra a Manel. Manel, gracias también por estar aquí con nosotros y tenerte de vuelta, que hacía tiempo que no coincidíamos. Manel es un gran amigo de la casa, hemos hecho con él muchísimas actividades y ya te echábamos de menos, así que gracias. Cuando quieras. Vale. Buenas tardes y me sumo a los agradecimientos a todos los organizadores y a todos los implicados, y no lo repetiré. Como se ha ido viendo, estamos hablando al mismo tiempo de un libro y de un estudio sobre ese libro, es decir, una fuente primaria y una fuente secundaria, y es todo tan reciente que quizá la principal aportación de este libro será a largo plazo el poder llegar a ser desmentido, es decir, el plantear las preguntas y el plantear preguntas que han ido surgiendo sobre ya no solo la autoría, sino las autorías. Es decir, quién lo encargó, quién lo redactó, de dónde salen todas estas diferentes relaciones y descripciones que son anónimas, quién se encargó de las imágenes, etcétera, etcétera. Es decir, qué repertorios de imágenes se usaron y cuáles se crearon, cuáles son los modelos textuales, y por ahí apuntamos hipótesis, sugerencias, en algunos casos evidencias que van acotando, pero hay muchas preguntas. Otras cuestiones son sobre, como se apuntaba antes, sobre el contexto cultural y político. Antes Carlos Macías apuntaba a que estamos en unas Filipinas de final del 16 en la que hay una voluntad de proyección regional, de iniciativas y contactos con diferentes ámbitos. Algunos se han ido produciendo anteriormente con las Molucas, con el ámbito de Camboya, de Siam, con China. Y entonces este libro responde a la constatación también de la unión dinástica luso-castellana y, por tanto, incluso a la posible ambición de un virreinato de las Indias Orientales que se apunta en algún momento. Y este es un documento que tiene también un contexto cultural sino-hispano, porque estamos en un momento previo a la gran rebelión de los sangleyes, de los chinos de Manila, que se saldó con una gran matanza, y es un momento que todavía es de producción, de colaboración, de productos culturales que surgen de esta digamos,
convivencia de estas decenas de miles de chinos que están en Manila, sangleyes, y los misioneros y españoles que están allí. Y no solo es este libro, sino son también la primera traducción, una de las primeras traducciones de un texto chino, una lengua europea como Mingxin Paojian, de Juan Cobo, pero con la colaboración de sangleyes o el propio Juan Cobo escribiendo el Shlu. Es decir, que hay una serie de textos que abren una vía de traducciones y de producciones de misioneros que escribirán en lengua china con la ayuda y con el aprendizaje de chinos, y por tanto estamos en este ámbito. Y este es un libro que nuestra aportación, que surge de este congreso, que plantea preguntas y que abre vías de reflexión plural sobre todas estas diferentes cuestiones. Al ser un libro que siendo inacabado, que no siendo en buena medida anonimizado, plantea interrogantes, y además es una fuente de una gran riqueza y de una gran singularidad. Una de las cosas, digamos, que se abre como un gran interrogante es el porqué de esta gran excrescencia de referentes mitológicos, culturales chinos, sobre todo en las imágenes y en breves textos, que quizá al ser un proyecto inacabado pues quedan allí como algo que crece, digamos, exclusivamente respecto al proyecto inicial. Como hemos hablado bastante, pondré unas cuantas imágenes para que veamos también esta parte, digamos, de lo que es la parte material de lo que es el libro. Compartiré una presentación básicamente para poder ver estas imágenes. De entrada tenemos lo que es la portada del libro que hemos realizado con las ediciones de la Universidad de Barcelona, y el libro encuadernado tal como está una de las imágenes que abre inicialmente y que también es el texto inicial, que es esta llegada del galeón a las Islas de los Ladrones, a las islas de lo que sería actualmente Guam, las Marianas, y vemos después esta presencia sino-hispana sobre todo plasmada en los dibujos, donde aparecen también los caracteres chinos en algunos de estas representaciones de las parejas de diferentes grupos humanos, porque el libro empieza describiendo como un itinerario, como si fuera un viaje simbólico, imaginario por Asia Oriental, llegando desde el galeón de Manila a las Islas Marianas. Empieza describiendo e ilustrando los pueblos del ámbito del Asia castellana, es decir, del ámbito filipino. Después se expande hacia el Asia portuguesa y después hacia el Asia deseada, por decirlo así, o soñada, digamos, Japón, China y diferentes ámbitos. Entonces, en algunos de los textos aparecen las descripciones, por ejemplo, y las palabras Siam, es decir, refiriéndose a Tailandia, pero también Xianluo, que era la manera en que era designado en chino. Es decir, que vemos el trazo evidente, pero también vemos pues, unas decoraciones, unas cenefas que parecen estar inspiradas en un libro de horas que tenía la mujer del gobernador. Por tanto, hay esta colaboración. Antes apuntaba Joan Pau la dimensión etnográfica. Estos repertorios de imágenes, esta especie de mezcla de una colección de textos, algunos de ellos preexistentes y otros quizás hechos ad hoc para este libro, se mezcla con un repertorio de grupos humanos de diferentes etnias o diferentes pueblos, imperios de Asia, y encontramos repertorios similares, igual que Joan Pau apuntaba a modelos de textos similares en el ámbito hispánico. También en el ámbito chino encontramos repertorios de pueblos periféricos similares. Aquí encontramos, por ejemplo, esta descripción, esta imagen de una pareja de Tanshui, uno de los pueblos del norte de la isla de Taiwán, o estos de Japón, y entonces cada texto cada imagen está relacionada con algún texto que describe. En este caso, el texto de Japón se centra mucho en el ritual del seppuku, por ejemplo. Son cosas que, digamos, que llaman la atención así. Y entramos ya en esta que apuntaba antes, este crecimiento ya no de descripción de los pueblos, que es por donde el libro empieza y se desarrolla, sino que en su parte final amplía
y quizá porque parte también de una mezcla con un repertorio de imágenes previas, no solo con mandarín, sino por ejemplo aquí Locha, que se refería a Netza, que es una figura, una deidad protectora, o aparecen, y aquí hacía referencia también a cómo en el ámbito chino encontramos repertorios que podríamos decir, que no quiere decir que sean fuentes, sino repertorios coetáneos. Aquí está describiendo un castellano de Luzón, o aquí unos portugueses de Folangi, o a un japonés. Es decir, encontramos y no solo bastantes libros, digamos, que tienen esta voluntad de describir a los pueblos periféricos. Y como se apuntaba anteriormente, hay este bestiario. Algunas de las imágenes han sido identificadas, podemos identificar claramente con imágenes del Sanhaijin, pero también por aquí hay un campo inmenso de investigación sobre las fuentes, los repertorios, los modelos. Y vemos a la izquierda queda el códice Boxer y a la derecha vemos la imagen que ya aparece en el Sanhaijin representada de diferentes bestias mitológicas, diferentes seres de las periferias. Y también aquí no estoy hablando de una fuente, sino, por ejemplo, formalmente un tratado de materia médica que presenta formalmente los animales en un formato muy similar y es coetáneo también al que presenta el códice. Es interesante el libro esta coexistencia de una base textual y de un proyecto que responde a proyectos similares en el ámbito del Imperio Español, pero con repertorios textuales y estos proyectos de parejas y de descripciones de seres o reales o mitológicos. Y en el caso del Sanhaijin, que tiene este libro de los valles de las montañas, que tiene también como descripción de los pueblos periféricos, donde mezcla lo mitológico con lo real, pues sería uno de tantos modelos. Bueno, y con esto no quería alargarme mucho más, simplemente mostrar, digamos, estas imágenes como, sobre todo para que no estuvieran presentes, como un referente de alguna de las vías que se abren de investigación y que se están abriendo, porque este libro es una de tantas publicaciones que están surgiendo en estos últimos años y tesis doctorales que se están realizando en Estados Unidos, en México, en Portugal, en China, en Taiwán. Hay investigadores sobre esto. Es decir, que es una fuente que nos abre muchas interrogantes y muchas posibilidades y que vale la pena compartir y abrir la discusión. Y con esto dejaría mi intervención volviendo a agradecer a todos la posibilidad de que surja esta presentación, de que surja este libro y que se abra el debate. Entonces, yo creo que es un momento en que demos la palabra a los que quieran intervenir y también especialmente si están entre el público, que sabemos que hay entre ellos algunos de los que han participado como autores de este libro y que pueden quizá también decir alguna palabra. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Gracias de nuevo sobre todo a los autores, editores, por compartir el conocimiento, ¿no?, de este códice, y que estoy segura que va a ser una fuente para otros estudios, como decíais, y que vais a seguir esta cadena de transmisión del conocimiento tan importante, ¿no? Así que enhorabuena por esta tarea que habéis hecho, esta labor súper importante y casi detectivesca en algunos momentos. Así que nada más que felicitaros, y ahora sí que pues vamos a dar paso al público, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta, que seguro que han surgido muchísimas. Primero, antes que nada, antes de que me olvide, perdonadme, tenemos la intervención de uno de los autores del libro que al residir en Australia pues son las 4 de la mañana y no puede acompañarnos. Entonces nos ha llegado de su parte, perdonad que estoy buscándola, de su parte un mensaje que me gustaría compartir con vosotros. El autor es John Crossley y os dice: les envío a Manel y a Jean-Pau mis felicitaciones por su libro tan hermoso en tantos sentidos de la palabra. Es un honor para mí figurar entre el equipo maravillosamente variado de colegas que han colaborado en este proyecto. Discúlpenme por no asistir directamente a esta presentación. Es un gran placer ver que España va desempeñando un papel destacado en la reevaluación de la historia del Extremo Oriente durante el Siglo de Oro
y eso desde muchas perspectivas, y no solo la estrictamente europea ni la de los estudios transatlánticos. Bueno, estas son las palabras de uno de los autores que probablemente ahora estará durmiendo y que ha querido compartir esto con los editores y el resto de autores. Vamos a... Un momento. A ver, tenemos varias preguntas. No sé si me gustaría dar prioridad al profesor Donoso. No sé si le gustaría decir algo. Sí. Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. A ver si se ve la cámara. Sí se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Bien, pues bona vesprada a tothom. Y bueno, voy a ser muy breve, ya que estoy aquí, pues hablaré unas palabras. Y ciertamente, lo primero, dar las gracias, ¿no? Dar las gracias a Joan Pau y a Manel, ¿no? Por esta magnífica ocasión realmente de organizar el congreso a tiempo, invitarnos a todos, portarse de forma exquisita con todos y realmente lograr que se publique este excelente libro. La verdad que el libro es excelente. La iniciativa de Joan Lluís Palos es magnífica, ¿no? Este tipo de colección con un tipo de papel y de edición también a nivel, al máximo nivel que se puede publicar un libro. La verdad que la revisión, no sé quién la ha realizado, pero yo no he encontrado ninguna errata, lo cual es difícil, no encontrar ninguna errata en un libro. Yo siempre las miro con lupa. Es decir, que la persona que haya revisado el texto lo ha hecho de forma también exquisita. Y en todos los sentidos, la verdad que es un acto para congratularse, ¿no? Para alegrarse de que se haya realizado y sin duda que el mundo académico español logre llegar a estos estándares de excelencia y que ciertamente eran urgentes porque el códice estaba pidiendo a gritos, era urgente que desde su lengua original, desde el español, se lograse realizar no solo unas ediciones, obviamente poner el texto a disposición de la comunidad científica, sino iniciar un proceso bibliográfico en el cual tuviésemos ya referencias desde diferentes disciplinas, desde diferentes puntos de vista, referencias de altura para poder iniciar un proceso que tiene que ser largo, como ha dicho Manel Oller. Este es uno de los primeros esfuerzos sólidos para iniciar la investigación, pero las décadas que nos van a seguir van a ver que muchos datos se van a reafirmar, otros se van a contradecir y sin duda va a crecer el interés a nivel mundial, porque el códice así lo facilita y así lo está exigiendo, ¿no? A nivel mundial, el interés en este texto. La verdad que yo cuando llegué a Filipinas en el 2004, pues el texto vivía en el mito, es decir, era un mito. Lo que podíamos obtener del texto eran las imágenes, conocer un poco que en la época prehispánica los filipinos no iban en bajak. Eso es lo que se decía, es decir, el bajak, que es el taparrabos, gracias a estas imágenes, que son muy explícitas, el filipino de a pie entendía que en la época prehispánica no iba todo el mundo con bajak, no con taparrabos, sino que tenían unos atuendos, unas joyas, unas alhajas, un cuidado con el oro, ¿no? Es decir, que nos mostraban un mundo prehispánico que nos ofrecía una lectura, una narrativa que quizá es la única lectura de fuentes españolas no nos daban, ¿no? Nos estaban indicando que hay un mundo prehispánico muy rico en detalles y que había que analizar. Lo que sucede es que estaba envuelto en el mito, es decir, el texto no se conocía y como mucho se decía que eran fuentes, relaciones ya conocidas y que lo importante del códice Boxer eran las imágenes. Y claro, si eso también creaba sospecha, ¿no? Sospecha de que pudiera ser así, que el texto no pudiera tener tan poco valor. Eso había que comprobarlo, ¿no? Había que hacer una lectura, una edición y comprobar que realmente tenía poco valor. Entonces, bueno, eso es lo que intenté hacer en su momento. Intenté que el mito fuese al logos, que tuviésemos ya el logos, la palabra, y por fin, desde el texto, intentar empezar ya la interpretación de lo que el texto ofrecía, más allá de las imágenes. También las imágenes, sin duda, las imágenes ofrecen todo el mundo, pero más allá de las imágenes, intentar que la palabra del texto del códice
pudiese ser accesible y pudiese ya ofrecer toda la cantidad de información que nos puede dar, ¿no? Y eso fue mi labor. Entonces, bueno, yo creo que el libro de la Universidad de Barcelona es perfecto, viene en el momento adecuado para poder iniciar o dar seguimiento a una investigación en torno a este códice al más alto nivel. Y bueno, yo creo que es importante, ¿no?, que la Universidad Española haya logrado hacer este tipo de libro. Y por eso yo creo que Casa Asia sin duda hace muy bien en darle esta publicidad y sin duda, bueno, es una piedra más en el camino para ir levantando el edificio y construir un mundo que realmente es plural, ¿no? Es un mundo plural. El códice nos muestra un mundo, si queremos llamarle global, pero es una globalidad multicultural, una cultura que no tiene un único punto de vista, sino que nos está ya iniciando esa mezcla, esa vinculación, esa interrelación de culturas, no solo la china, la española, la asiática en general, sino también vemos la islámica, por ejemplo, ¿no? Es decir, que es un texto riquísimo en matices y la verdad que ha venido muy bien este libro a cuenta para que exista ya referencias, y yo simplemente agradecer a las ediciones de la Universidad de Barcelona, a Casa Asia, a Manel y a Jean Pau, y también a Carlos Martínez So, también su intervención, la verdad, y nada más, la verdad. Enhorabuena para todos, yo creo que es un momento para celebrar. Muchísimas gracias, Isaac. No sé si está por aquí Pablo Pinto, si quiere compartir algo con nosotros. Hola. ¿Qué tal? Saludos desde Lisboa. A todos. Bueno, decir solamente unas 2 palabras sobre mi colaboración. Fue un placer, encantado de ser invitado para participar en un volumen sobre una obra tan importante como el Codex Boxer. Bueno, estaba mirando el índice del volumen del trabajo y estaba pensando que mi tarea fue la más fácil porque los textos en que yo he trabajado, los materiales portugueses, están identificados y se saben que son del obispo Juan Ribeiro Gallo y de Miguel Rojo de Brito, y no tiene el aroma del misterio, del enigma, el enigma del Codex Boxer, como dice Juan Pau, en mi trabajo. Y entonces yo creo que es algo más sencillo y más básico, simplemente de explicar un poco la origen de estos textos portugueses en el códice. Claro que para mí es el problema, la función, la cuestión principal es realzar la complejidad de este mundo asiático, el cruce de las influencias portuguesas de Malaca, de Macao, con las españolas de Manila, en un contexto asiático muy rico y muy complicado, muy complejo, lo creo. Yo soy portugués y yo no sé si ustedes, españoles, de otras nacionalidades, si tienen la percepción del significado de algo como hecho, porque la historiografía portuguesa tradicionalmente tiene una visión de creer que Asia, en los siglos de XVI y XVII, es la Asia portuguesa, que comienza en Hormuz y Goa, y se extiende hasta Malaca y Macao. Manila y las Filipinas es algo distinto, que no hacía parte de Asia porque es española. Bueno, felizmente que en los tiempos recientes un esfuerzo mutuo de los historiadores portugueses y españoles y otros en realzar y de empezar un esfuerzo común de comprensión de los múltiples conexiones que existían entre la dicho
Asia portuguesa y la supuesta Asia española, en un contexto global asiático. Y entonces este volumen, el códice, es algo, yo creo, muy, muy importante, porque apenas en un volumen tienen textos portugueses en algo que fue ordenado por probablemente un gobernador español en Manila, sobre las múltiples realidades asiáticas, de Filipinas, de China, de Japón, de Borneo. Yo creo que es un real enigma cuál fue los intereses del gobernador de las Marinas o otro en compilar, en hacer una compilación. ¿Por qué estos materiales portugueses fueran interesantes para él? Estaban en cuestión los proyectos de conquista de Asia en colaboración con los portugueses. Fue algo simplemente de curiosidad geográfica, antropológica, de conocer partes de Asia que los españoles no tenían contacto directo. Bueno, yo lo creo que es algo que es abierto ainda hoy, y creo que es algo casi de infinitas probabilidades de especulaciones acerca de estos temas. Entonces, bueno, agradecer una vez más la invitación para poder colaborar. Yo creo que es muy bueno, también lo tengo aquí, ¿no? Es un bueno la portada y la calidad del papel y las reproducciones suscita un gran interés entre los historiadores portugueses ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Pues si os parece, pasamos a las preguntas, a no ser que los ponentes quieran dar la palabra a alguien en concreto. Es un honor para Edición de la Universitat de Barcelona editar y promover una colección tan rigurosa y solvente como Transferències 1400-1800, cuyo director Joan Lluís Palos y secretario Diego Solà animan y cuidan a los autores. Nuestra felicitación y agradecimiento para ellos y, en concreto, para todos los autores y los coordinadores de este tercer volumen de la colección, cuya aparición celebramos hoy, Manel Oller y Joan Pau Rubiés. Es decir, esto de parte de Mireia Sopena. Y vamos a las preguntas. Tenemos Natalia Mirón. Comenta, se ha mencionado que más que representaciones fieles a la realidad, el códice describe las mentalidades de los hacedores. ¿Podría poner un ejemplo en el que las representaciones muestran este sesgo de sus creadores y en qué sentido no se corresponden con la realidad? Bueno, lo he dicho yo, me toca responder, creo. Un ejemplo que puedo poner sería, por ejemplo, el análisis de la sexualidad de los bisayas, las costumbres sexuales de los bisayas. No se trata tanto de que no se refleje la realidad, como que nos viene cargada de juicios de valor culturalmente muy distintos de los de la cultura bisaya. En este caso, por ejemplo, es una de las curiosidades que siempre ha traído mucha gente a este códice, pero que no solo sale en esta fuente, también en otras, que existía la costumbre en las Islas Bisayas de los hombres utilizar para el acto sexual en su miembro unas cosas llamadas sacras, una especie de anillos con punzas que le ayudaban al placer femenino, era una parte de la costumbre, digamos, bisaya. Aquí tenemos, por un lado, una descripción muy ajustada a la realidad desde el punto de vista práctico, o sea, de lo que es el objeto en sí. Sin embargo, existe una serie de valoraciones sobre esta utilización que son completamente negativas a partir de una moral cristiana, de una concepción de la sexualidad completamente distinta, donde el placer es pecaminoso, etcétera, etcétera. Entonces aquí, por un lado, podemos intentar analizar lo que aprendemos sobre sexualidad de los bisayas y de otros pueblos de la zona a partir de esta fuente. Por otro lado, tenemos que enfrentarnos a
a estos juicios de valor, a las distorsiones interpretativas que aparecen, e incluso podemos hacer un poco de historia colonial, hasta qué punto la historia colonial es la exportación de un código sexual distinto, de un código moral distinto, con una religión distinta, que es el cristianismo. Este sería un ejemplo muy pequeño de lo que yo creo que aparece por todas partes en estas fuentes. Tenemos otro comentario de Inma San Juan. Buenas tardes, muy interesante, gracias. Vivo en Alicante y al comentar la edición temprana del volumen del profesor Donoso de la Universidad de Alicante he buscado referencias en Internet y he encontrado el título de su colaboración como El Islam en el Códice Boxer en esta edición de la Universidad de Barcelona. Esto corrobora ya en principio el trabajo de colaboración entre autores y especialistas al que han hecho referencia ya en esta presentación. Enhorabuena y gracias de nuevo, de parte de Inma San Juan. Y Lola Elizalde, felicitar a todos los autores y en especial a los editores. Muchas enhorabuenas a todos y un placer ver a tantos amigos, de parte de Lola Elizalde. Y la última, tenemos aquí una pregunta de Silvia. Hola y muchas gracias a todos por compartir estos conocimientos. ¿Cómo creéis que surgió esta fantástica oportunidad en el siglo XVI de permitir la salida de esta información visual al mundo occidental? Si queréis contesto, lo que se produce es este singular mundo de Manila, de una Manila cosmopolita, una Manila, digamos, que es una ciudad que está activando a finales del siglo XVI este galeón de Manila que une el mundo del Pacífico americano con el mundo del Pacífico asiático y en el que está también confluyendo en el periodo de la Unión Dinástica luso-castellana, luso-hispana, un mundo que también está muy en contacto con China. Entonces estamos en un mundo de contactos y de globalización y entonces es un marco perfecto para que repertorios textuales o repertorios de imágenes de ámbitos distintos se crucen, se produce esta hibridación insospechada y que no deja de plantearnos, digamos, admiración y sorpresa en este contexto. Digamos, yo creo que el andar en lo que era la Manila de finales del siglo XVI puede permitir entender la singularidad del libro. Quería aprovechar porque he visto también una pregunta, que no sé si, porque como estoy en el chat, de una profesora que también es de nuestro grupo de investigación, Carla Trono, que está en Japón, y que planteaba la pregunta sobre si hay estudios referentes a la parte de Japón. Entonces, aquí hay, como apuntábamos antes, un mundo que se abre de estudios monográficos específicos sobre los textos que hablan de diferentes regiones y qué percepciones. Desconozco si hay algún texto o algún estudio en curso, o probablemente, y en los prólogos hay algunas observaciones, pero sí que quería ahondar también en lo que ha apuntado antes la respuesta de John Pau sobre el sesgo o la mirada, porque en el texto de Japón dedica bastante espacio, donde apuntabas, a la cuestión del harakiri, del seppuku, y lo hace comparándolos con... Habla de un pueblo bizarro y fiero como los romanos, que antes de ser detenidos o antes de ser apresados prefieren abrirse el vientre, etc. Entonces, en las comparaciones y en aquello que se fijan y en la fijación de unos tópicos está también apareciendo una determinada mirada que quizá tiene que ver también con que los japoneses a finales del siglo XVI en Filipinas son vistos como un pueblo amenazante. Pensemos que a finales del siglo XVI se está produciendo la guerra entre Japón y Corea, una guerra impresionante, que Japón está enviando señales a Manila incluso de amenazas de expansión, etc. Y por tanto, tiene que ver a veces con el contexto, con el momento y a veces también con la fijación de unos tópicos. Es decir, que muchas veces no es tanto verdad, mentira, sino por qué se fijan en esto y en otro, por qué magnifican aquello, luego cómo comparan, porque lo de comparar a los chinos y a los japoneses con los gentiles, con los romanos y los griegos, es algo que ya era habitual, pero aquí los compara en esta fiereza, en este carácter bizarro que dice, de preferir suicidarse antes de ser apresados.
Yo, si me permiten, solo una pequeña acotación. Cuando se ha hecho la pregunta de compartir con el mundo occidental el códice, no es exactamente así, porque ese códice era más bien para uso de un mundo imperial. El mundo imperial hispano-portugués estaba en la persona de Felipe II, luego de Felipe III. Es decir, era el mundo hispano, el mundo hispano-portugués el que podría ser el destinatario, el beneficiario de esos conocimientos que están en el Códice Boxer, pero no a la generalidad del público occidental. Ahí también habría que precisar mucho y que indagar mucho. De hecho, un texto tiene un autor, pero también tiene un lector, dibuja un lector implícito, entonces ahí hay un debate también. Podemos hacer la hipótesis de que era un regalo para el rey por el coste, por la dimensión pero es una hipótesis. Pero es posible que, como mínimo, no era un libro de divulgación, era algo hecho para consumo de las élites. Bueno, yo creo que aquí se puede añadir algo más importante, algo que también es importante, que es que todo el sistema imperial español y portugués se fundamenta en un sistema de información también. Es decir, el Consejo de Indias en España y en Portugal, en la corte, existen pues una necesidad de información continua y tanto si estás en México como en Filipinas, como en Perú, como en Goa, como en Macao, estás constantemente escribiendo cartas y relaciones descriptivas, etnográficas, en algunos casos con material histórico y en otros pues solo con otro tipo de cuestiones más prácticas. Pero todo esto es un flujo continuo de información. Es decir, estamos hablando de una época donde, a pesar de que las distancias son larguísimas por lo mucho que se tarda en ir, por ejemplo, de Sevilla a Manila pasando por Nueva España, pues a pesar de ello, pues la gente está escribiendo continuamente cartas y relaciones. Y estas relaciones de tipo etnográfico forman parte esencial de cómo se formula una política imperial. Es decir, no solamente se están decidiendo si se va a conquistar o no China, que es uno de los temas de la época, sino que también se está decidiendo con quién estamos negociando, con quién estamos comerciando, qué tipo de gente son. ¿Son cobardes los chinos? ¿Son agresivos los japoneses? Ese tipo de estereotipos pues nacen de una necesidad, yo creo, de tener información lo más correcta posible sobre toda esta gente. Y por eso hay pues muchísimas relaciones, tanto en el mundo hispanoamericano como en el mundo del Estado indio portugués. Sí, a ese respecto, en el chat Pedro Bonet comenta lo que comenta Carlos Martínez Shaw del Magno Regalo, tendría un paralelo con el Códice Trujillo del Perú de Martínez Compañón para Carlos III y Carlos IV, especialmente por el tratamiento gráfico. ¿No es así? Pregunta. Entonces estaría... Guillaume Godin comenta cómo se integra esta política del saber de Felipe II. ¿Se podría pensar en comparaciones con otras obras en México? Las relaciones geográficas o el manuscrito de Guamapoma de Ayala con imágenes excepcionales permite salir de la idea de excepcionalidad del Códice Boxer que pertenece a un conjunto. Bueno, aquí es necesario decir que Guamapoma, por ejemplo, el indio peruano que escribe su crónica alternativa, está actuando por iniciativa propia, de algún modo para exigir una serie de derechos para la comunidad indígena auténtica de la cual él se considera representante. En el caso del Códice Boxer estamos hablando de algo muy distinto, estamos hablando de algo diseñado por el gobernador o por su círculo más cercano como un instrumento de conocimiento imperial. Entonces, la comparación sería distinta. Yo antes he puesto un ejemplo comparativo que me parece más correcto, que sería el del Códice Mendoza. El Códice Mendoza, porque en ese caso se trata de utilizar conocimiento náhuatl, digamos, de nuevo de tipo fiscal e histórico para ayudar a un conocimiento colonial del Consejo de Indias sobre políticas fiscales y donde, digamos, el elemento etnográfico y el elemento histórico se combinan con una curiosidad de más pragmática de carácter fiscal. Sin embargo, el caso del Códice Boxer sigue siendo único por varias razones. En primer lugar, por este elemento, digamos, de una colaboración de artistas chinos con escritores españoles. Esto es, y de tradiciones etnográficas chinas, es decir, de álbumes chinos. Esto es bastante especial.
En segundo lugar, me parece que es también único por el modo como, digamos, intenta presentar una visión de conjunto de todo el mundo asiático conocido por los españoles en Manila. No existe ninguna obra que llegue a este tipo de nivel. Y sí que existen las relaciones geográficas que responden a una serie de cuestionarios que se utilizan de un modo, digamos, casi rutinario, pero en este caso creo que no estamos respondiendo a unas preguntas, sino diseñando un producto especial, sui generis. No hay antecedentes y no hay posteriores. Muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado a las 7:30. No sé si tenéis algo que añadir como ponentes. Solo quería añadir el volver a destacar de qué forma las ediciones de la Universidad de Barcelona han hecho un trabajo de una editorial de primer nivel. Las editoriales universitarias a veces tienen mala fama, pero las ediciones de la Universidad de Barcelona, como las de la Universidad de Valencia y algunos otros, trabajan a un nivel altísimo, y aquí el trabajo de Mireia Spena, también de los editores de la colección, de Diego Solá especialmente, que se ha estado muy encima del libro, y otros, es de agradecer porque por un nivel de las ediciones universitarias de otros países y del mundo de la edición comercial, digamos, seria, la edición universitaria. Solo quería destacar este punto concreto. Muchas gracias, Manel. La verdad es que desde Casa Asia también, siempre que podemos, colaboramos con ediciones universitarias, Edicions Bellaterra, Edicions UB, y nada, animaros a que cualquier propuesta que tenga que ver con Asia-Pacífico, nosotros estaremos encantados de aportar nuestro granito de arena en la difusión y divulgación del conocimiento que vosotros con tanto empeño, ¿no?, recolectáis y plasmáis en este tipo de publicaciones. Así que mi más sincera enhorabuena a todos. Ha sido un placer escucharos, tanto a vosotros, también ver el entusiasmo que hay y adivinar, ¿no?, cómo se inició todo. A mí me interesaba mucho también cómo iniciasteis esta aventura, ¿no?, porque no deja de ser una aventura que se inició hace siglos y vosotros pues la revivís, ¿no?, de esta manera, y me parece maravilloso. Así que gracias, de verdad. Y sin más dilación, dar gracias también al público, que ha estado muy atento, y se queda alguna pregunta por contestar, pero bueno, si no acabaríamos nunca. Así que gracias, Carlos, gracias, Joan Pau, gracias, Manel, gracias, Joan Lluís, gracias, Isaac, gracias, Pablo, y gracias a todos los autores que han participado en esta obra, a los editores y a todas las personas e instituciones que han hecho posible que salga a la luz. Así que en nombre de Casa Asia, mil gracias y buenas tardes y buenas noches. Gracias. Hasta luego.